Marathon Oil, una interesante compañía que incorporamos esta semana a Pulso de Mercado. ¿Y qué nos trae? Nos está mostrando una interesante zona de precio. Pero antes comentaremos mucho de su historia y la verdad de las constantes transformaciones que ha ido pasando. Además, revisamos el progreso de la oportunidad interesante de Spotify que encontramos durante la semana anterior en este programa. Por supuesto, cómo estuvo progresando nuestro Standard Poor's 500 y nuestro FTSE 100 que nos mostró una zona de soporte muy interesante en el análisis anterior. Soy Rodrigo Águila en este martes 26 de julio y te doy la bienvenida a Pulso de Mercado. Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es meramente de carácter educativo. Y además, que los resultados pasados obtenidos en nuestra operativa no son garantía alguna de los resultados futuros. Como es de costumbre en Pulso de Mercado, revisamos cómo estuvo el progreso del Standard Poor's 500 respecto a nuestro análisis realizado la semana anterior. La verdad es que el movimiento ha estado un poquito más interesante de lo que la semana anterior pudimos revisar, donde había una lateralidad poco clara. Parece que el movimiento está comenzando a tomar vida y comenzando a tomar una posición con mayor fortaleza. Ojo, que esto también tiene razón con la relación directa que está teniendo con algunos datos macroeconómicos. Recordemos que el precio de las materias primas ha ido cayendo, incluido también el petróleo, el cual sufrió un fuerte alza cuando fue obviamente las primeras semanas de invasión de Rusia a Ucrania. Como íbamos pronosticado y nos habían consultado por ahí en algún medio de comunicación, pudimos poder ver, dilucidar más bien de que el petróleo iba a retomar sus valores más normales, poco a poco. La verdad que con las materias primas sucedió exactamente lo mismo. Las primeras semanas las materias primas subieron muchísimo, pero ahora la verdad es que han tenido una caída bastante importante. Además, tenemos que considerar otros datos macroeconómicos como las acciones de la Fed aumentando los tipos de interés, algo bastante considerado. Y por supuesto, hace muy pocos días atrás también el Banco Central Europeo también tomó una decisión de subir 50 puntos de base. Pero bueno, sin más dilatar, vamos a ver cómo se ha ido comportando, cómo ha estado este movimiento del Standard Poor's 500 y qué oportunidades podemos seguir viendo para la próxima semana. Vamos a ello. El gráfico que nos está mostrando el Standard Poor's 500 respecto a la semana anterior, tenemos que analizarlo con mucho cuidado. A ver, vamos a ir viendo estos dibujitos que hicimos la semana anterior y que venimos también tomando de semanas anteriores aquí en Pulso de Mercado. Como puedes ver, con las flechas azules ve las zonas de impulso y retroceso que está teniendo o que ha tenido el precio de este índice. Además, a ver, dejamos marcada una zona posible de toma de beneficios, es decir, de entrada con un riesgo limitado, con establecido una zona roja con un beneficio potencial en zona verde. Esto con vistas de gráficos de 1D, es decir, de un día, tal como lo estás viendo a continuación. Bueno, como podemos ver, efectivamente nuestro análisis se ha ido cumpliendo. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado desde ahora. ¿Por qué? Porque estamos dentro de esta directriz bajista de corto plazo. Por tanto, podremos encontrarnos con un retroceso de precio importante y no continuar a nuestra zona de objetivo, por lo menos a muy corto plazo. ¿Qué te recomiendo hacer por ahora? Pues mantenerte en cautela, ya que como indico ahí, no sabemos hacia dónde puede ir el precio. Si puede tocar con esta directriz bajista y el precio volver a bajar, o romperla y dirigirse a la tendencia de muy largo plazo, lo cual yo creo que se va a conseguir, porque el mercado a largo plazo, por lo menos en Standard Poor's, como lo he dicho varias veces, siempre sube. Entonces vamos a ir observando cómo se dirige el Standard Poor's en la siguiente semana, si efectivamente obedece más esta tendencia de corto plazo o la rompe hacia el alza. Yo en este momento te aconsejo que te mantengas al margen. En la semana anterior incorporamos un nuevo índice aquí en Pulso de Mercado. Se trata de nada más y nada menos que del FTSE 100, el índice que incorpora las 100 compañías más importantes del Reino Unido. Este índice, por supuesto, está basado en las empresas que cotizan en la Bolsa de Londres y que estaba mostrando una excelente oportunidad de entrada al alza, pero que chocaba con una directriz bajista hacia la baja. ¿Qué nos estaba diciendo anteriormente el gráfico? Bueno, nuestro análisis anterior, para recordaros, para los que estuvieron y para los que no han visto, los invito a verlo. Bueno, lo que decía era de que a largo plazo teníamos una fuerte oportunidad alcista, basada en unos puntos de líneas de soporte
muy claro donde el precio no había podido ser penetrado hacia abajo y que estaba resistiéndose para ir hacia arriba. Por su parte, también estábamos chocando con una tendencia dentro de esta tendencia alcista, una mini tendencia de carácter bajista, que en todo caso este soporte de largo plazo podría tener más fuerza para penetrarlo. Pero bueno, eso fue nuestro análisis semanal en la semana anterior, donde finalmente nos decantamos como la tendencia de a largo plazo y dijimos que esto era más probable que subiera. ¿Qué ha pasado? Bueno, la verdad es que tuvimos nuevamente acertados. Pero bueno, vamos a ver cómo fue el progreso del FTSE 100 de acuerdo al análisis realizado la semana anterior y vamos a ver qué estamos viendo ahora y qué podríamos estar viendo de este día hacia el próximo martes. Entonces, vamos con nuestro gráfico del FTSE 100 a continuación. Una de las razones por la cual decidí la semana anterior incorporar al FTSE 100 para nuestro análisis de pulso de mercado fue la interesante zona de precio que se estaba transformando. A ver, como indicaba en el preámbulo, estamos teniendo una lucha, o más bien estamos teniendo una lucha entre una directriz bajista y una alcista. Una bajista de corto plazo y una alcista de largo plazo. ¿Qué ha sucedido? Se ha roto el precio hacia el alza, tal como finalmente habíamos esperado, obedeciendo esta zona de soporte, igual como indicaba en la introducción. ¿Hacia dónde nos espera ahora una posible llegada de precios? Pues bueno, tenemos un ratio beneficio de largo plazo 1 a 2, que nos puede dar tranquilamente en el último máximo pico de precio. Por tanto, la verdad es que la fuerza alcista parece sobreponerse. Hay que estar muy cautelosos y por supuesto siempre gestionar el riesgo de forma adecuada. Por lo pronto, yo creo que la zona de soporte es bastante fuerte, como puedes ver, indicado con las flechitas de color azul y con línea amarilla, donde está justamente esta zona que podríamos incluso estar pensando en colocar nuestro stop loss. Puede ser un poquito más arriba o un poquito más abajo. Recomendado un poquito más abajo. Entonces, ¿qué esperamos? Yo creo que va a seguir subiendo, por lo menos es la fuerza que está demostrando. Sin embargo, vamos a tener mayor claridad la siguiente semana cuando volvamos a revisar el progreso que está teniendo el FTSE 100 aquí en pulso de mercado. El activo que incorporamos durante la semana anterior se trató nada más y nada menos que de la empresa sueca estadounidense Spotify, una empresa que ha venido creciendo a pasos agigantados en el último tiempo. Esta empresa, reconocida por su presencia y transformación de la industria musical a nivel global, ha sido y ha presentado una oportunidad de entrada muy interesante. Al menos eso fue lo que detectamos la semana anterior en nuestro análisis semanal. Pero, ¿qué tan cierto fue eso? ¿El precio se fue comportando como nosotros esperábamos de acuerdo a nuestro análisis? ¿Habrá sido así o el precio habrá seguido bajando? Recordemos que se encontraba en precios de mínimos históricos, desde cuando la acción recién había salido a cotizar en bolsa. Entonces vamos a ver si el precio de Spotify está recuperando su valor o simplemente la verdad es que ha seguido cayendo. Entonces vamos a revisar el progreso que ha tenido Spotify desde la semana anterior al punto actual. Vamos a ello. Spotify fue mi gran apuesta a nivel fundamental y técnico para una toma de posición o por lo menos para considerarlo como una oportunidad de mercado. Es más, ¿qué ha hecho el precio? El precio ha hecho lo que nosotros esperábamos. Ha ido al alza. Desde esta zona de mínimos históricos, como comentaba en la introducción, donde estaba justamente cuando recién había salido a bolsa, la verdad es que la oportunidad que nos está dando, y nos estaba dando la semana pasada, es de un ratio riesgo-beneficio muy a favor, lo cual nos permitía correr el riesgo de tomarla en consideración para comprar. Esta compañía en este momento está todavía en una situación muy interesante. Sin embargo, como puedes ver en nuestro gráfico, hay una tendencia de mediano plazo que es bajista y que tienes que considerar con mucho cuidado en caso de tomar beneficios yéndote al alza, considerando que podría chocar y luego bajar el precio. Sin embargo, si tu visión es a largo plazo, Spotify es una excelente opción. Con operaciones en Estados Unidos, en Noruega, en Gabón, en Guinea Ecuatorial, por dar algunos nombres, hablamos de una compañía con más de 100 años de historia, una de estas que se suman a las que hemos analizado anteriormente con más de 100 años. Esta vez se trata de la ex Ohio Oil, hoy día conocida como Marathon Oil. Esta compañía, que adoptó su último nombre de la década de los 60, bueno, habría nacido en 1887. Sin embargo, 2 años después, había sido adquirida por el grande petrolero Rockefeller, haciéndose parte de la Standard Oil. Bueno, esta compañía tiene una gran cantidad de controversia, pero antes de entrar a ello, comentaremos que, por ejemplo, algunos datos de mercado. Hoy día está cotizando $23.18 por acción
y hay más de 700 millones de acciones circulando ahí, a nivel público. Además, tiene un PER bastante interesante. Sumado a ello, tenemos un dato de más de 20.000 empleados que conforman la compañía. Inicialmente, del estado de Ohio, en los años 90, se trasladó sus oficinas a Texas, específicamente a Houston. Esta compañía, que mantiene operaciones del nivel petrolero en varios países y con grandes controversias, la verdad es que hoy día nos está mostrando una gran oportunidad a considerar a nivel técnico. Para bien o para mal, el petróleo es un actor muy importante y es parte de nuestro desarrollo actual a nivel de la economía y también de la humanidad en general. No estaríamos aquí y no tendríamos todos los avances sin el llamado oro negro. Esta empresa es una de las partícipes. Por supuesto, nada deja de ser controversial. ¿Por qué lo digo? Esta empresa ha sido calificada como de las empresas más contaminantes del planeta y por lo tanto ha entrado en numerosas controversias al respecto. Los medioambientalistas no gustan de este tipo de compañías, por tanto, si eres de estos tipos de grupos, comprendo que no te gusta operarla. Y esto no es un llamado a hacerlo. Recuerda que aquí en Pulso de Mercado tratamos las acciones con sus pros y sus contras, y cada cual, de acuerdo a sus intereses y a sus principios morales y éticos, podrá definir si tomar o no una posición de mercado. Nosotros simplemente mostramos oportunidades y, a lo personal, trato de ser lo más pluralista posible, abarcando distintos sectores de la economía, distintos países en participación, independientemente que se coticen en la bolsa de Estados Unidos, y además que también tengan distintas historias. Por eso también incorporamos acciones más jóvenes como Spotify, como Twitter, acciones incorporadas en las últimas semanas como Amazon, pero también acciones de mucha data como esta o como Kraft Heinz, entre otras. Bueno, esta compañía la verdad es que está teniendo una interesante zona de precio y la verdad es que hay que considerarla. En un momento más veremos cuál es el punto donde realmente vas a estar muy interesado de poder considerar la posición. ¿Por qué? Porque la verdad es que está en una recuperación de precio, terrible. Y esta, la verdad es que tienes que por lo menos considerarla, repito, si te interesa operarla. Bueno, entonces, sin más dilatar, vamos de lleno a mirar nuestro gráfico de Marathon Oil, esta interesante compañía petrolera que tiene más de 100 años, que fue parte de la Standard Oil, ha pasado por muchas transformaciones, nace en Ohio y hoy día tiene sus oficinas centrales en Houston, Texas. Entonces, vamos al gráfico. Ya sabes que mi compromiso contigo es cada semana encontrar nuevos activos interesantes con unas oportunidades que nos den un beneficio potencial mayor al rico que pueda significar. En esta ocasión, pues nos hemos decantado por una petrolera. Marathon, como comentaba en la introducción, es una empresa muy importante. Pero bueno, centrándonos aquí en el análisis de precio, veamos el gráfico de Marathon y dónde está esta oportunidad a nivel técnico. Bueno, a nivel técnico, como podemos ver y estás viendo, estoy dibujando, tirando líneas de tendencia, viendo que existen estos canales alcistas muy fuertes, considerando que estamos viendo velas de 1D, o sea, de cada gráfico un día. Como he dibujado con estas flechas de color amarilla, el potencial de alza es mayor a la baja y podemos tranquilamente buscar un ratio riesgo-beneficio a favor 1 a 2 si nos vamos comprando. Esto considerando que vemos que el precio se está impulsando hacia el alza, luego de estar utilizando la media móvil exponencial de 200 periodos como una especie de soporte dinámico y que coincide justamente con la zona de 61.8 Fibonacci y de ahí tomando un impulso, es decir, que es un indicador bastante interesante de que el precio pueda ir de nuevo al alza recuperando su función. También el MACD nos indica también el cruce de medias, lo cual también nos implica que este indicador nos dice que la tendencia es alcista. Entonces vamos a ver qué nos va diciendo Marathon la siguiente semana en este análisis de pulso de mercado. Vamos a ver si sigue subiendo o no, o si realmente nos equivocamos. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de poder revisar una nueva compañía de un sector nuevo, sector petrolero, con más de 100 años de historia. Controversial, por supuesto. Éticamente cuestionable, por supuesto, dependiendo de cuáles son tus principios y sobre todo si tu interés es medioambiental. Sin embargo, como indiqué anteriormente, debemos ser pluralistas y mostrar todo tipo de compañías. Y esta podría ser una compañía de tu interés. Además, revisamos los resultados de Spotify y nuestro acertado análisis de la semana anterior. La verdad es que la zona de precio todavía sigue siendo muy interesante para considerar. Sumado a ello,
el Standard & Poor's 500, a ver qué ha hecho el precio. La verdad que está en una situación donde no recomiendo entrar hasta esperar cuál va a ser el movimiento del precio la siguiente semana. El FTSE 100, este índice que incorporamos la semana pasada, nos dio una excelente oportunidad de entrada donde se pudo haber tomado bastantes beneficios. Hoy día todavía sigue siendo una oportunidad interesante, sin embargo, considerando esta directriz de carácter bajista que nos acecha pronto a la zona de precio actual. Entonces, sin más, te recuerdo que el día de mañana también tenemos pulso de mercado y nuestro compañero Edgar Vergara nos acompañará desde México analizando el mercado Forex. Por lo demás, te recuerdo y te invito a suscribirte y por supuesto, por favor, déjanos conocer qué te ha parecido este análisis, qué te parece Marathon Oil, qué te parece Spotify y cómo has ido aprovechando esta información de valor encontrada aquí en Pulso de Mercado. Tu opinión es muy importante para nosotros para seguir creciendo y entregarte la mejor información y de la mejor forma posible. Entonces, sin más, te dejo la invitación para que nosotros nos veamos el siguiente martes aquí en Pulso del Mercado, ya en el mes de agosto. Entonces nos vemos el próximo martes, o tal vez antes, en el mercado.